Así es. Bien, vamos a continuar con más sobre ese tema. Se encuentra con nosotros Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería. Y él nos va a contar pues su testimonio cuando estuvo dando el servicio militar voluntario. ¿Voluntario o obligatorio en esa época, señor Pantoja? Era obligatorio, pero yo fui voluntario. Sí, Carla, muy buenas tardes. Vengo en representación de la ARAFEP, la Asociación de Reservistas de las Fuerzas Especiales del Ejército, que todos los domingos a las 7 de la mañana están entrenando como si fueran cualquier soldados. Cuéntanos su experiencia dentro de... Yo estuve en el ejército desde enero de 1977 hasta diciembre de 1977, cuando tenía quinto año y medio. Ahí estuve en el batallón de infantería número 39 y pertenecía a la división aerotransportada. Haciendo mi curso en Chorrillos, mi curso de paracaidistas, tuve la suerte de tener contacto con la panadería del batallón. Y ahí fue donde por primera vez tengo contacto con la panadería, donde nace el amor por esta profesión, ¿no? Llegó a ser presidente de la Asociación Peruana. Soy presidente actualmente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Pastelería ASPAN y represento a los 17.000 empresarios panaderos del Perú. Ahora, hay mucho miedo, mucho temor por parte de los jóvenes pues para ahora ingresar al servicio militar voluntario. Ese tema de sorteo realmente está asustando a muchos jóvenes entre 18 y 20 años. ¿Qué consejo les daría usted a ellos? Si les preguntaras a los 2 millones de licenciados que hay en la actualidad en el Perú, te van a responder que solamente recordamos 2 fechas. Uno, en el momento, como dijo el general, en el momento en que nuestros padres, mi papá, me entrega el arma, ¿no? y me pregunta y me dice conservarla con honor. Y yo le respondo, os lo prometo. La segunda evento que nos recordamos es en el momento en que abandonamos el ejército, besamos la bandera, nos despedimos y le prometemos regresar cuando ella lo demande. Entonces, después otro acontecimiento, cualquier acontecimiento de disciplina fuerte, como lo ha llamado el general, en realidad cuando nos hemos reunido los promocionales, nos recordamos como una anécdota graciosa, porque la disciplina efectivamente era muy fuerte. Pero gracias a ella pudimos aprender a ser disciplinados, obedientes, puntuales, como muchas instituciones públicas y privadas y autoridades no la tienen hoy en día. Y también me enseñó eso, ¿no? A ser perseverante y no decaerme ante la adversidad. Hoy en día, como empresario, cuando nosotros nos endeudamos, firmamos un documento ante el banco, también nos sometemos al banco. Si nosotros no pagamos una deuda, no honramos esa deuda, el banco disciplinadamente nos va a embargar. O sea que no estamos preparados para esos acontecimientos. Por eso es que yo recomiendo a los jóvenes que se alisten, ¿no? Lo más pronto, que no tengan miedo, que hoy en día, gracias a esta ley, gracias también a la nueva formación de las autoridades, dan mucho más facilidades, como por ejemplo Beca 18. Beca 18 tiene un importante rol en la formación de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, hemos pedido que en Beca 18 se beque a los jóvenes licenciados para que estudien panadería. Ellos van a estudiar 2 años gratuitamente en Senati y cuando egresen, nosotros los panificadores les vamos a dar trabajo. Creo que esas oportunidades no hemos tenido nosotros. Solamente nosotros, que yo recuerdo, estaba en el cuartel, después del 6º mes me dieron permiso a las 7 de la noche para ir a la academia y de ahí regresaba a las 11 y otra vez continuaba mi servicio. Pero ¿qué es lo que pasa dentro del cuartel? Un día normal, por ejemplo. ¿Existe maltrato por parte no sé, de los que ya están mayores dentro del ejército? No existe maltrato. Lo que hay es disciplina. Cuando uno obedece, porque lo primero que nos enseñan es obedecer. Siempre vamos a tener superiores por encima de nosotros. Entonces tenemos que obedecer. Obviamente, muchas veces nos dan metas muy altas, ¿no? Y eso es lo que se llama poner mucho empeño. Y creo que en la vida civil también nos sirve eso. Metas muy altas como por ejemplo una carrera de 5 o 10 kilómetros que gradualmente vamos de 3, 4, 5 y llega un momento en que en realidad corremos entre 10 y 20 kilómetros. Prueba de ello es que nosotros el año 79 desde Arequipa nos venimos a pie, hicimos el encuentro en Lima conmemorando la Guerra del Pacífico. Y eso es porque ya estábamos entrenados. Entonces creo que lo más importante es que hay disciplina y no hay ni un abuso. Ahora, escuchábamos que había abusos, pero eran aislados, que obviamente las autoridades lo corregían en su oportunidad, ¿no?
Ahora, hay un tema importante que justo lo estábamos mencionando, que era el tema de los beneficios, ¿no?, que se van a dar dentro de este nuevo servicio militar voluntario, que de repente en la época en la que usted estaba no existía. No daban. Sin embargo, usted ha encontrado, digamos, beneficios aún así. Claro, yo tuve la suerte de que tuve el oficial, porque también hacía méritos, y me daban permiso 7 de la noche, pero yo demostraba a mis superiores que estaba asistiendo a las clases, no como otros que salían y no estudiaban, pero yo sí iba a la academia, y prueba de ello es que ingresé posteriormente. Posibilidades habían, por ejemplo, que enseñaban manejo de carros, le daban su brevete, ¿no? Y en panadería, obviamente, a los panaderos también les daban una salida para que puedan capacitarse, ¿no? Ahora, pero digamos que usted es uno de los buenos casos que ha habido dentro... No soy el único, hay muchos casos. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con aquellos que eran indisciplinados, que no querían estar ahí y que como en esa época era obligatorio? ¿Qué pasaba con ellos? En la iglesia también, cuando los futuros curas son indisciplinados, también los presionan para poder ordenarse, ¿no?, para que se alineen. En el ejército igual, obviamente hay sanciones que son de esfuerzo físico o privación de descanso o de salida, que eran los más comunes, ¿no? Cuando ya eran muy graves, obviamente lo castigaban 1 o 2 días en el calabozo, pero después mucha gente reflexionaba y ya no lo volvía a hacer. ¿Cómo qué tipos de infracciones para ir al calabozo? Como por ejemplo hacer líos en la calle, ¿no? Porque con el uniforme, en mi época usaba el uniforme en la calle y de pronto estaban en una cantina y hacían líos y la policía lo capturaba y lo traía y ahí lo sancionaban. O si no, no cumplían las metas, no hacía un esfuerzo en correr 5 o 10 kilómetros o no cumplía las tareas que le daban, ¿no? Ahora, eso sí, podría ser, por ejemplo, alguna observación dentro de lo que usted ha visto, por ejemplo, en este tema de la discriminación, ¿no? Que solamente los alumnos técnicos sí pueden ir, pero los universitarios no. ¿Por qué se tendría que hacer esa distinción, digamos? Al respecto tengo que decir lo siguiente, no hay ley perfecta, ¿no? Creo que los congresistas lo saben, sus leyes siempre son modificadas en el tiempo. En este caso creo que ante las buenas cosas que se vienen, más bien los jóvenes deberían aprovecharlo ahora, porque yo llamo a la reflexión. ¿Cómo es posible que las señoritas, las damas, hayan copado todas las vacantes del ejército? Yo creo que invoco a los padres, prueba de ello, es que inculquen a sus hijos los valores patrios, defendiendo a su país y alistándose. Creo que hemos perdido mucho el sentido de los valores, en el sentido de que ya no sabemos cuáles son nuestros símbolos, la bandera. Los jóvenes han perdido los valores hacia nuestros símbolos patrios y creo que eso debemos recuperarlo. Eso no ocurre en otros países. Entonces creo que los que hemos salido a otros países con mucha envidia hemos visto que su ejército es muy disciplinado, su juventud también son más disciplinados y están al tanto de lo que acontece en su país. De pronto también tiene que ver con este tema de que un padre quiere ver a su hijo, no sé, exitoso, ganando mucho dinero, y eso no necesariamente te lo ofrece la carrera militar, ¿no? Sí, pero un padre quiere lo bien para su hijo. Y si el ejército y el Estado está pensando en que dándole ahora beneficios, creo que ya empezamos en algo. No todos los jóvenes que están en la calle tienen trabajo fijo o tienen capacidad para poder conseguir trabajo. El Estado le está dando esta oportunidad. En mi caso, en panadería. Bien, muchas gracias por haber venido, señor Pantoja. Gracias, sin duda Carmen. nos queda el mensaje, entonces no tengan miedo al servicio militar voluntario. Nosotros vamos a irnos a una pausa y luego de la pausa quédese con tiempo.